Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de la hermanastra, la media hermana del Buda, se llamaba Nanda. Ustedes se van a dar cuenta que dentro del canon Pali hay muchos Nanda. De hecho, hay un Nanda que es un monje, que es del sutta número 146. Pero bueno, la media hermana de Buda se la llamaba Nanda o también se la llamaba Sundari Nanda. Y antes de empezar a leer la vida de ella, eh, me gustaría comentarles un poco el entorno. Cuando el Buda se va, digamos, abandona Kapilavatthu, que era la capital, digamos, del reino de los Sakyas. El reino de los Sakyas era un reino pequeño dentro del norte de la India y los Sakyas como clan tenían como la fama, digamos, dentro del reino de los Sakyas, que el clan, digamos, que la casta de los guerreros, los kshatriyas, que eran a los que pertenecía la familia del Buda, no les caían muy bien los brahmines. Eh, entonces, había siempre una tensión entre estas dos castas, la casta guerrera y la casta de los brahmines. Y cuando el Buda se va, y bueno, él retorna 2 años después de su iluminación como el Buda, nada, todo el clan familiar se ve revuelto por esto. Ahí es donde Ananda pasa a ser parte de la Sangha y bueno, muchos jóvenes nobles que eran del clan intentan volcarse a la vida monástica. Eh, Cosa que era todo un problema porque, digamos, la familia de Ananda, la familia de Buda entonces sí quedaban sin descendientes para poder gobernar. Entonces, bueno, contándoles un poco este entorno, Nanda Sundari estoy tomando del libro de los grandes discípulos de Buda, de Nyanaponika Thera, eh, el venerable Nyanaponika Thera, y Helmut Hecker. Fue una niña muy bienvenida, eh, que era, digamos, del padre del Buda, su padre era el papá del Buda, y de su segunda esposa, que es Mahapayati Gotami. El Nanda significa alegría, contento, placer. Y esto nombre se lo dieron los padres porque estaban muy contentos por la llegada de esta bebé. Me suena, Eh, eh, me suena. Nanda era extremadamente graciosa y bella. Eh, digamos, debido a través de los diferentes miembros de su familia, o sea, la casa real de los Sakyans, muchos pasaron entonces a la vida sin techo, es decir, a la vida monástica, y como eso también era parte de una tendencia en esa época de muchos aristócratas, no solo del reino de los Sakyans, sino de otros reinos, muchos querían ir a ser monjes o monjas sin en realidad sentirlo. Pero bueno, se va tu primo, se va tu hermano, se va tu tío, se va este, se va el otro, algo bueno debe pasar. Entonces la influencia era muy grande y demás porque además eran parientes del Buda. Entonces el Buda es quien es, imagínense. Entre los que habían tomado la vida monástica estaba el hermano de Nanda, sus primos y su madre, además de otras mujeres del clan. Entonces Nanda dijo, bueno, yo también voy a ser monja, pero ella no lo hizo con la confianza, digamos, en el Buda ni la confianza en el Dhamma, en la enseñanza. Solamente lo hizo por amor a sus parientes, eh,
y con la idea con- de no llevarles la contra, ¿sí? Uno puede fácilmente imaginar el amor, el respeto, perdón, que tenía eh, la hermanastra de Buda hacia el Buda. Eh, y entonces podían observar también eh, todos los que estaban alrededor del Buda, una princesa, digamos, de esa índole, con esa belleza, todo ese garbo, como resaltaba entre las monjas. Pero con el tiempo eh, fue como obvio que ella no estaba lista para la vida de monja. Siempre los pensamientos de Nanda estaban dirigidos hacia su propia belleza y su popularidad o su reputación con la gente que la rodeaba. Todo esto es el resultado de karma anterior, ¿no? El resultante ahora entonces empezó a ser peligroso para ella porque ella se olvidó de eh, poner sus esfuerzos en su práctica y en su desarrollo mental. Como ella sentía que no estaba a la altura de los ideales o digamos de lo que se espera de una monja, eh, y que estaba lejos, digamos, de la meta, por la cual tantos nobles mujeres y hombres habían abandonado su vida laica, eh, sentía que el Buda la iba a censurar. Y por mucho tiempo, eh, en vez ella de corregir su práctica, trataba de evitarlo al Buda. O sea, no se encontraba para que no le dijera nada. Un día el Buda le pidió a todas las monjas que fueran a verlo, y una por una, para que recibir instrucciones de la práctica. Una por una fueron, menos Nanda. Entonces el maestro la llamó especialmente y ella aparece frente al Buda, eh, mostrándole en su conducta que estaba avergonzada y ansiosa. El Buda se dirigió a ella y apeló a todas sus cualidades positivas para que ella pudiera tomar confianza en las palabras del Buda. Es decir, el Buda no la retó, todo lo contrario, el Buda comprendía la situación y simplemente la exaltó y la ayudó a que pudiera reconocer cuáles eran sus cualidades positivas. Eh, Cuando el Buda reconoce que la charla que estaban teniendo a ella la logra elevar y la logra poner más atenta y la hizo alegre y dispuesta a escuchar las enseñanzas, él inmediatamente no le explica las cuatro nobles verdades como pasó en otras ocasiones. Vieron que el Buda conoció a una persona, veía su estado mental, por ahí le hablaba de algunas cosas y cuando veía que la persona estaba lista, ahí le exponía la enseñanza. Eh, Él sabía que todavía ella no había logrado penetrar las cuatro nobles verdades, entonces esperó a que ella tuviera una mayor maduración. Es muy interesante esto, digamos, hasta esta parte de la vida de Nanda, porque lo que podemos observar muchas veces es esta cosa de cuando uno quiere contarle a otra persona la práctica que está realizando, ¿no? Y donde a veces aparece esta cosa, yo hago esta meditación o hago esta práctica y esta práctica es muy buena para mí, por lo tanto va a ser muy buena para vos. Eh, y eso puede ser o puede no ser verdad, ¿no? O a veces esta cosa, mira, yo hago tal práctica que es la verdadera práctica y no lo que haces vos, que es cualquier cosa. Todas estas indicaciones de orgullo y sentimiento de superioridad son cosas que uno tiene que prestarle especial atención.
sobre todo, obviamente a nivel mental. Y siempre termina siendo lo mismo, ¿no? Digamos, si uno quiere compartir esto, la mejor forma de compartirlos es mostrando cómo uno está. Lo que hace que entonces todas las energías de uno vayan a poder desarrollar el estado mental propio, esta cosa que tantas veces hace el Buda, de mantener una mente elevada, una mente alegre, despreocupada, que justamente tiende a escucharlo al otro y no a tratar de imponerle al otro la visión personal de uno o las instrucciones de una práctica o lo que fuera. Y darle la libertad al otro de que pueda elegir. Entonces, lo que termina sucediendo es que mediante la vida de uno puede ayudar e inspirar a otra persona, no necesariamente llenándole la cabeza o intentándolo invitar a esa persona a que haga o practica lo que uno hace, ¿no? A mí muchas veces me dijeron, che, todo esto, algunos de ustedes, que estamos haciendo, que está tan bueno, que me siento tan diferente, que ha cambiado, ¿por qué no le vamos a decir? Y la verdad es que no, porque en línea general lo que va a suceder es que las personas que están con su práctica, otra práctica diferente, inclusive budista, por ahí están contentas con su práctica. Aunque por ahí uno de afuera no opine lo mismo. O gente que tiene otra tendencia espiritual, son cristianos, eh, o practican algunas formas de yoga, ¿no? ¿Por qué uno debería decirles esto que yo estoy haciendo es lo correcto? A mí me ha pasado también con gente que trata todavía, de tratarme, me invita todo el tiempo a que participe de una charla o de determinado grupo espiritual, porque no sabés lo que saben, esto, lo otro. Y claro, yo después, yo aplico lo mismo, digo, veo a esa persona y lo que veo, bueno, es, digo, no, no quiero, porque lo que veo no está bueno, no está bueno. O sea, veo lamentablemente algo que tiene que ver mucho con la dependencia, ¿no? Yo no puedo vivir ciertas cosas si no es acorde a lo que dice esa persona. Y justamente el budismo lo que pregona es la responsabilidad en ese sentido, ¿no? Y ofrece una práctica que es completa. Cuando uno practica, en este caso, la enseñanza budista no es meditar. La enseñanza budista es los preceptos y es la base de la práctica. Si no hay preceptos, no hay práctica. Entonces los preceptos son la base de la conducta, no solamente para un nivel social, sino para un nivel mental. Para comprender que una mente que no está en conflicto es una mente que es mucho más fácil desarrollarla y es mucho más fácil después de ver y de que nos lleve a comprender y a ver, o sea, la tercera parte que es la parte de la sabiduría. Entonces los preceptos son la base. Luego viene la práctica de la meditación. La práctica de la meditación nos va a llevar a los yanas. Los yanas son la capacidad de poder estar felices aquí y ahora en un estado mental que no depende del exterior. Y el trabajo de la meditación nos va a llevar a comprender las cuatro nobles verdades y el origen dependiente, que va a volver a traernos toda esa comprensión, por qué es tan importante los preceptos. Todo esto siempre está basado en el dana, en la generosidad. No puedo hacer una práctica que no sea generosa. Cuando yo hago estas tres cosas con esa mente generosa, estoy practicando. Si yo hago una de todo esto, no estoy practicando la enseñanza, estoy practicando una sola cosa.
Entonces, la práctica del budismo, así como se la suele llamar cotidianamente, es la práctica de estos tres aspectos. De la conducta, no matar y no lastimar seres vivientes con intención, herirlos, pero fundamentalmente es no matarlos, no tomar lo que no es dado, no mentir, no decir palabras agresivas como estar insultando todo el tiempo, estar... ¿Por qué? Porque el insulto es en sí mismo estar todo el tiempo con la mente enojada. Nos demos cuenta de eso o no. Aunque sea un insulto coloquial, que culturalmente está tan aceptado para nosotros los argentinos. Pero cada vez que yo utilizo una palabra, un insulto, estoy en realidad haciendo un juicio de valor sobre la otra persona. ¿Me dé cuenta de ello o no? Ah, ¿qué haces vos? Y uso la B larga, ¿sí? Aunque lo haga de manera social, ¿qué le estoy diciendo al otro? Mira lo que hiciste. Y viene la palabra argentina tan conocida. Y eso es una mente de vuelta que se endurece porque está juzgando al otro, aunque lo haga de chiste y no dure nada, pero en la mente hay una aversión, en la mente hay un juzgar al otro, un juzgar la acción del otro. Tampoco está bueno el chusmerío, que hace cantidades astronómicas de daño. No tomar alcohol y drogas, que en ese sentido sería siempre mantenernos, llevar una vida saludable en ese sentido. Cada vez que uno toma alcohol o cada vez que uno fuma o cada vez que alguno hace alguna de estas cosas, siempre después tenemos hay algún tema mental, alguna irritabilidad porque uno no se siente bien o no duerme bien y eso produce irritación y esa irritación, esencialmente lo que hace el intoxicante es llevar a romper los otros preceptos. Por eso se pone. Una mente que está intoxicada con algo, ¿qué hace? Y a veces insulta, miente, se pone agresivo, ¿se entiende? Hace que sea mucho más fácil romper los demás preceptos, engaña. Y finalmente, no llevar una vida sexual que me lastime a mí o lastime al otro, que significa no engañar, no engañar a la otra persona con la que uno está. ¿Sí? Y no forzarlo sexualmente a hacer algo eh, que la otra persona no desea. O tener relaciones sexuales con menores. Entonces, estos cinco preceptos que no es mucho, nos damos cuenta que tienen como una envergadura bastante grande en la vida cotidiana. Cuando uno cumple los preceptos, empieza a poder sentarse más tranquilo. Y la meditación se vuelve más pacífica, sola. Ahí donde uno puede también por ahí observar con una perspectiva diferente. Ah, si yo me comporto de cierta manera, la meditación sucede de cierta manera. No es que no va a haber obstáculos, pero son diferentes los obstáculos. Son distintos, tienen diferente, eh, es diferente el grado de pegoteo que tienen. Es más fácil dejarlo ir. Y si yo puedo ver esa relación y puedo, sobre todo, reconocerla, reconocer, ah, che, esto yo me siento más tranquilo, estoy mejor, empieza a haber comprensión. O sea, empieza a haber paña, sabiduría. Porque empiezo a entender de que lo que sucede es una cuestión condicional. Depende cómo esté la mente, en la meditación voy a tener el resultado de cómo estoy viviendo. Al aplicar luego siempre las 6 R's, tanto en la vida cotidiana como en la meditación,
La mente poco a poco se va, como se dice ahí, purificando. ¿Qué significa? Que se va librando de todos esos pensamientos secundarios que nos nulan cuando tenemos que ver esa serie de causas y efectos. Porque ¿qué es lo que nos confunde? Nos confunde que cuando tenemos un conflicto porque rompimos un precepto, nos sentamos a meditar y surge la culpa. Surge el remordimiento. Y ya eso significa que lo tomamos personal. Y si lo tomamos personal, ya no estamos viéndolo claramente. Lo que estamos viendo o observando está fuera de foco, como está el fondo nuestro de acá. Entonces vamos notando que la tranquilidad, es decir, lo que nos propicia después la meditación, una mente más calma y más tranquila, es lo que propicia la sabiduría, que es, como la mente está calma y tranquila, podemos ver el proceso de la ley causal, porque la mente necesita esa calma para poder ver la ley causal. Es muy difícil ver la causalidad o el origen dependiente enojados, celosos, aversivos, ¿sí? Con el deseo sensual desbocado. No podemos, porque estamos muy identificados. Entonces, fíjense que el cultivo entonces de la práctica en completo no es cuando yo me siento en la silla o en el almohadón, es todo el tiempo. Cuando me levanto a la mañana, cuando me levanto a la mañana, ¿qué hago? ¿Me pongo a pensar lo que voy a hacer en el día? ¿Por qué? Si entre lo que me levanto a la mañana y el baño, mi mente ya empezó a funcionar, ¿por qué no evocar el amor benevolente y comenzar con eso? Pero eso, ¿qué requiere? Una intención y una decisión personal. No, voy a ponerme a pensar en todo lo que tengo que hacer, porque si me pongo a pensar en todo lo que tengo que hacer, seguro me levanto con una sonrisa. Y eso es una decisión. ¿A dónde voy a orientar la intención de mi mente? ¿A dónde voy a colocar la atención? Entonces, si yo voy con el amor benevolente, puedo con esa mente, luego de un rato, me lavo los dientes, tomo unos vasos de agua, ¿sí? Me puedo sentar a meditar y mi día va a empezar de otra manera y luego con una mente más blanda, más flexible, más luminosa, pensar en organizar y planificar el resto del día. Un momento para eso. Y nada más. Entonces, planificar está bien, depende cómo yo lo haga. Entonces, todo el tiempo existe esa práctica. Por eso es más fácil para un monje, porque no tiene familia, no tiene hijos, no tiene horarios, en el sentido de tener que llevar a un lado al niño, o traerlo, amigos, familia, trabajo, no lo tiene. Pero eso no quita que uno no lo pueda hacer. Solamente es una cuestión de decidirlo. El punto de todo esto que les quiero señalar es la capacidad de poder reconocer el bienestar, que es reconocer qué es lo sano y qué es lo que no es sano. ¿Cuántas veces nos encontramos inmersos, por ejemplo, en una conversación que termina siendo una discusión o un intercambio poco amable, que supuestamente empezó como una conversación inocente? Y esto es algo que uno tiene que aprender a prestar atención, como era el estado mental cuando inicié la conversación y cómo dejé que esa conversación llegara a esos términos. Y nos vamos a dar cuenta que detrás de eso siempre hay una identificación con una opinión. Entonces, ese cultivo lo que va haciendo es emanando hacia afuera, solito, sin que nadie ponga ningún cartel, se va expresando por sí mismo el resultado de esa práctica, que vieron que es muy completa, porque es en todo momento, en las actitudes, en la meditación y luego en la perspectiva de esa vida que uno lleva. Entonces no es necesario tratar de cambiarle la vida a nadie que no sean ustedes mismos.
Esto es diferente si alguien les abre la puerta. Entonces, si alguien les pregunta, che, mirá, no me siento bien, ¿qué puedo hacer? ¿Vos qué haces cuando te sentís mal? Eso es diferente, porque la persona está abriéndose, le está pidiendo un consejo. Mirá, yo hago esta práctica, a mí me hace bien o me hace sentir mejor. Que uno le puede hablar, pero porque se abrió. Si no viene esta cosa de la famosa soberbia espiritual, yo te voy a decir cómo se vive la vida. Y esto es algo muy importante dentro de lo que estamos viendo de la vida de Nanda. ¿Vieron? Porque Nanda no estaba lista, se fue porque quería, porque era la moda en gran parte. Ah, todos se van a meditar y vamos a meditar. ¿Qué es lo que pasó, no sé, en Estados Unidos en los 60, el famoso Woodstock, ¿no? Donde la gente se dedicaba a tener iluminaciones en un campamento y terminaba todo siendo una gran y enorme confusión, ¿no? Que el día de hoy, de los últimos años, se destaparon las ollas de tantas cosas que venían como corrientes espirituales y que al final era caldo de cultivo para abusos, de toda índole, para estafas, porque la gente que había venido de Oriente no era gente que tenía mucha práctica. Entonces, ahí es donde viene la responsabilidad de aprender que si yo reconozco qué es lo que a mí me hace bien, por favor no lo dejen ir eso, continúenlo haciendo. Eso les va a dar a ustedes la independencia de pensar por ustedes mismos y no quedarse atrapados en una moda o en el pensamiento social dominante. ¿Sí? Em, que todo el mundo tenga una determinada forma de proceder frente a muchas situaciones no lo transforma en sano, lo transforma por ahí en habitual, hasta en legítimo, pero no significa que eso sea sano. ¿Me entienden? O sea, las modas culturales no significa siempre que sean sanas. Lo que hace que uno tenga que estar siempre como muy atento en ese sentido es, ¿eso está bueno en el sentido de que me hace sentir bien o no? Entonces no necesito salir a defender a nadie, necesito prestar atención y en tal caso dar la negativa y no seguir por ahí. Entonces el Buda se da cuenta de que su hermanastra no estaba lista para recibir la enseñanza. Y esto es maravilloso porque era el Buda, no era mago. ¿Qué era el Buda? Tenía la capacidad de por ahí ver el karma de esa persona y darse cuenta de que su mente todavía no estaba lo suficientemente abierta, que cualquier cosa que él le dijera iba a caer en un lugar o de conflicto, o de no entiendo de qué me estás hablando, o no tengo el deseo de escuchar eso. Eh, Nanda estaba muy apegada a su belleza física. Entonces el Buda decidió utilizar uno de sus poderes psíquicos y conjuró una visión de una mujer más linda que ella, más bella, eh, que fue envejeciendo delante de sus ojos lentamente, y entonces Nanda pudo ver y comprender en pocos momentos lo que lo que nosotros vemos a lo largo de décadas, y que a menudo, debido al hábito y a la proximidad de nuestro propio envejecer, uno no entiende completamente esto, uno no entiende completamente qué cosa, envejecimiento y muerte, enfermedad, envejecimiento y muerte. Uno no termina de comprender cómo la juventud se va y también con él se va la belleza.
excepto algunas personas que envejecen de manera muy bella. O que la edad le sienta bien. Pero uno no termina de comprender el decaimiento y finalmente la muerte. Cuando digo comprender, no estoy diciendo, sí, sí, todos nos morimos, todos, no estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de comprenderlo desde el punto de vista del origen dependiente. La enfermedad, la vejez, la masa de sufrimiento es el final del origen dependiente. ¿Sí? Que tiene como causa próxima el nacimiento, como causa inmediata. Todo aquello que nace está sujeto a la muerte. Y esto es tan simple que es demoledor. Comprender una verdad tan sencilla toma mucha práctica. Y de eso se está tratando nuestra práctica. De comprender aquí y ahora que vivimos dentro de un universo causal y que no podemos escapar a esas causas, pero sí podemos observar qué decidimos sobre esas causas. Es imposible detener el envejecimiento o la muerte, pero yo puedo decidir en ese proceso siempre cambiante a dónde voy a volcar mi atención. Esta visión que había conjurado el Buda afectó a Ananda muy profundamente y fue sacudida. Después de haberle dado esta gráfica lección de impermanencia, el Buda le pudo explicar la enseñanza, o sea, el Dhamma, de tal manera que ella penetra las cuatro nobles verdades completamente y entonces entiende o logra el conocimiento de la futura liberación, es decir, que se vuelve una sotapana, una de las que entra en la corriente. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, se da mucho en los laicos que, debido a la práctica, en este caso Nanda ya era una monja, pero logran la entrada en la corriente. Y la entrada en la corriente es un paso muy importante dentro de la vida espiritual. O sea, no es sencillo no es sencillo, entre comillas, como logro espiritual, pero es absolutamente posible. Acá la verdad que utilizaría las palabras de un maestro tailandés que se llamaba Buddhadasa, donde él decía que para él era más difícil lograr un campeonato olímpico que esto. Yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que hay más campeones olímpicos que sotapanas. Si hubiera sido al revés, creo que el mundo sería diferente. Pero sí coincido de que no es una cosa imposible. Creo que está esto fundamentado más que nada en la determinación interior de cada uno de nosotros, en ese deseo sano de practicar, en ese deseo sano de, a través de la práctica, empezar a que la mente se abra, se vuelva más flexible y permitir que la intuición empiece a darnos luz para entender de qué se trata el origen dependiente. En otras palabras, para observar de verdad que esta ilusión que nos hacemos de un yo, de una personalidad, de una imagen, de una reputación, de una opinión personal, es ni más ni menos
que la causa más importante de nuestro sufrimiento. Y ver esto claramente le permite a uno abandonar una cantidad de sufrimiento totalmente innecesario que hace que la vida sea mucho más simple. Porque eso es solo una idea, y cuando digo solo una idea, estoy poniendo idea con mayúscula. Es la idea, porque es solo eso. Alrededor de esa idea, alrededor de esa identificación es donde se junta un montón de polvo y mugre. Me hace acordar ¿vieron? Es como, ¿vieron las escobas? Cuando uno barre, que están los pelitos de las escobas, entonces se junta el polvo, pero alrededor de los pelos de las escobas se junta pelo, eh, polvo, y al final uno saca una madeja de pelo y de cosas. Bueno, esa es la idea de yo. Tiene atorada un montón de cosas agarrada, porque está aferrado a esto, a esta idea tan fija. En este caso, lo que nos muestra la vida de Nanda, que es que ella está aferrada a la idea de su propia belleza y de su don de gentes, una princesa encantadora. Es eso, es bella y es encantadora. Y lo que no quiere dejar de ser, ¿qué es? Bella, encantadora. Y no comprende que eso es simplemente una cosa momentánea, no una cosa que le pertenezca. Como objeto de Fede, meditación. perdón la Sí, interrupción. Yo me tengo que ir. Besos a todas, a perfecto. todos. Después sigo viendo. Como objeto de meditación, el Buda le asignó a ella la contemplación de la impermanencia y eh, digamos, del cuerpo, ¿no? Esta meditación que se le da, que uno contempla los diferentes estados de decaimiento del cuerpo, es decir, cuando el cuerpo, que es una meditación que se suele dar para los monjes y las monjas, en general eh, se suele hacer así, creo que son como 180 días que se suele hacer esa meditación, o sea, más o menos medio año. Hay que tener siempre un maestro que a uno lo guíe en eso. En líneas generales, los monjes, los novicios, sobre todo los jóvenes, eh, los monasterios tienen algún arreglo con los hospitales, entonces la meditación comienza, los monjes van a una autopsia. Entonces miran cómo el médico abre, saca los órganos, los pesa, y van viendo lo que es el cuerpo. Un hígado, un intestino, ¿no? Lo ven de adentro para afuera. Eh, Luego, después de eso, pueden ver quizás cuerpos descompuestos de manera parcial. Luego, quizás son huesos con algunos jirones de carne, de tendones. Luego, solo huesos. Luego, solo algunos huesos. Y luego, solo polvo. Lo que están viendo es una meditación que se hace para contemplar la impermanencia del cuerpo. Es una práctica que solamente la hacen los monjes, los laicos no la suelen hacer. Eh, es una práctica bastante fuerte, que no le sirve a todo el mundo eh, y que a veces produce a veces el efecto contrario, que es que la persona sea aversiva al cuerpo, que tampoco es el asunto, sino es comprender la naturaleza, no rechazarla. ¿Sí? Por eso el Buda dice que un monje en realidad, que es también lo que tiene un laico, necesita cuatro cosas: vivienda, alimento, medicina y ropa. Después uno se llena de otras cosas, pero esas cuatro cosas son las cosas básicas. Entonces fíjense que comida, vivienda y medicina, ¿para qué es? Para que el cuerpo esté bien, para tener un cuerpo sano.
¿sí? Entonces es eso, es tener un cuerpo sano, nada más. Ella perseveró con esta práctica, digamos, sin descanso día y noche, y se exhortaba a sí misma de esta manera con estos versos. Nanda, contempla este cuerpo impuro y pútrido. Desarrolla la meditación sobre su impermanencia. Hace que tu mente se unifique y esté compuesta. Como es esto, va a ser aquello. Como es aquello, esto va a ser, es decir, el origen dependiente. Podrido, exhalando un olor horrible, una cosa en el cual solo los tontos encuentran deleite. Inspeccionándolo tal cual es, trabajándolo día y noche, con mi propia sabiduría he penetrado directamente y visto por mí misma. Si yo habito de manera atenta y ardiente, diseccionando con pensamiento metódico, o sea, con atención metódica, yo he visto el cuerpo como realmente es, desde afuera y desde adentro. Entonces, tendré desencanto de este cuerpo, mi apego interno se disolverá y siendo diligente y desapegada de corazón, viviré en paz y contenta. Debido a que Nanda ha estado tan enamorada de su belleza física, fue necesaria para ella aplicar esta meditación austera de la repulsión del cuerpo. ¿Sí? En realidad, cuando es repulsión del cuerpo, no es repulsión, es el desencanto por el cuerpo. ¿Sí? Digamos, se la suele traducir la meditación como meditación de la repulsión del cuerpo. No, es el desencanto. Así que ya no me distraiga mi belleza física. No sea algo que esté, o el cuidado constante de mi belleza física. El cuidado excesivo, donde la mente queda pegada. Por eso esta contemplación, esta meditación sobre el desencanto del cuerpo, lo que le produjo a ella es el balance mental, es decir, la ecuanimidad. Es que es ese balance entre opuestos. Por eso muchas veces con una mente que suele ser aversiva o enojona, el amor benevolente hace que la mente rápidamente se componga. ¿Sí? O cualquiera de los otros Brahmaviharas. Por ejemplo, si yo soy una persona envidiosa, meditar en mudita, o sea, la alegría empática, funciona muy bien. Lo mismo si yo tengo muchos pensamientos de crueldad, ¿sí? De ser cruel con los demás, ¿no? De sentir que mi mente tiende a pensar en castigar a determinada persona. La compasión es muy útil como opuesto y rápidamente va a balancear la mente. Pues la compasión justamente lo que nos permite es abrirnos a el sufrimiento de todos los seres y poder observar que si la mente hace el comentario, te lo tenés merecido, eso es crueldad. La compasión, ¿qué es? ¿Sufre la persona? Sufre la persona por las condiciones. Puedo irradiarle amor y benevolencia a esa persona sin necesidad de estar de acuerdo, sin necesidad de compartir su punto de vista. Eso es lo que es compasivo. ¿Sí? No tengo que estar de acuerdo con lo que hace, solo tengo que irradiarle aunque esté en desacuerdo. Habiendo superado su apego al cuerpo, Nanda
tocó la verdadera belleza de el Nirvana y esto lo condujo directamente a la paz de su corazón. Más tarde, el Buda alabó a su hermanastra como la primera de las monjas que practica meditación. Eso quiere decir que ella no solamente fue alguien que alcanzó el insight analítico, digamos que se suele decir que es la comprensión del Dhamma, sino también tenía experiencia en los yanas. O sea, una persona que dominaba los yanas. Disfrutando de la felicidad pura, ella ya no necesitó más ninguna, ningún disfrute más menor, ¿sí? Es decir, ese disfrute que ella tenía mirándose al espejo, por decirlo de alguna forma. Entonces, aunque ella haya ido a la vida monástica siguiendo sus parientes, ella terminó siendo completamente libre y fue una verdadera heredera de el Buda, ¿sí? Y esto termina con la vida de Nanda, ¿sí? Quería contarles un poco porque, digamos, es diferente a todas las que estuvimos leyendo. Entonces, para que podamos ver cuáles son las causas que tenemos todos, que hemos tenido todos nosotros para encarar una práctica espiritual, una enseñanza. ¿Cuáles son los motivos que nos mueven? Podemos tener muchos, pero nos vamos a dar cuenta que de fondo siempre hay uno solo, que es que sufrimos, que no estamos satisfechos con la vida que tenemos, entonces nos movemos hacia una práctica que nos lleve a comprender esa naturaleza. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La avidez. ¿Cuál es la cesación del sufrimiento? Cuando cesa la avidez. ¿Cómo se llama eso? Nirvana, la cesación del sufrimiento. ¿Cómo llego ahí? Con el octuple noble sendero. Entonces, Nanda tuvo otras razones. Voy a seguir a mis parientes. Todos van ahí y seguro algo bueno va a haber. Pero vieron que al principio se las tuvo que ver. ¿Sí? Acá no sé cuántos tiempos estuvo en esa situación. Pero vemos que no todos los deseos son malos en sí mismos, sino que hay deseos, o sea, el famoso Chanda Raga, el deseo sano, el deseo de justamente querer entrenar la mente, desarrollarla. Eso es un buen deseo. Y está bueno ir por eso. Está bueno entregarse a eso, está bueno ser generoso con eso. Pero, como les decía en la mitad de la charla, también está bueno considerar que toda es la práctica. La práctica no es solamente en el almohadón o en la silla. ¿Qué hago en mi vida? ¿Cómo me estoy manejando? En relación a los preceptos. Y si por ahí yo siento que cumplo los preceptos, prestar atención. Si algunas actitudes a veces, si bien pueden no romper los preceptos, pueden ser muy dañinas igual. Entonces siempre estar atento. Si algo hay una actitud repetida en la cual yo estoy cayendo, prestar atención y hacerle 6 R's. Dejar de seguir esa actitud que produce daño, no insistir. ¿Sí? Esto es algo re importante, porque eso va a traer más tranquilidad, más paz en el presente y en el futuro. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? ¿Preguntas de su práctica?
¿Cómo era la hermanastra de Buda? ¿Que era hija de quién? Era hija de Suddhodana, el papá de Buda, papá biológico, y de la tía de Buda, Gotami. Ah, claro, ok. Por eso era como prima, era como una prima por un lado, prima hermana y media hermana. Y otra cosa te quería preguntar. Dijiste hoy, y también escuché la charla del viernes pasado que no pude estar, decís que la vida, no, la muerte es lo más cercano al nacimiento. Ujú. Es el momento más cercano al nacimiento. No, que el nacimiento es el momento más cercano a la muerte. Ok. O sea, cuando vos, y vos ya has tenido la experiencia, llegás a determinada profundidad en la meditación y empezás a ver que surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa. Esos pulsos de conciencia que surgen y cesan a una velocidad increíble. ¿Qué estoy viendo ahí? Nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. ¿Cuántas veces por instante? Cientos de miles. La meditación en ese momento te está mostrando la impermanencia de primera mano. Por eso, la impermanencia no siempre es causa para ver o para comprender eh, las cuatro nobles verdades. Por eso es el origen dependiente en realidad la forma, la comprensión de ese proceso es la forma donde uno de verdad comprende entonces qué es causalidad. Las famosas que se llaman tres características de la existencia, que es impermanencia, sufrimiento y no yo, no siempre conducen a alguno de los logros supramundanos. Están siempre entretejidos en el origen dependiente. Entonces, nosotros notamos la impermanencia, pero la verdad es que si uno piensa, si yo los interpelo a cualquiera de ustedes y le digo, ¿viste que todo es impermanente? Ustedes piensan un rato y dicen, y sí, la verdad que sí. Solo que nos olvidamos. Por eso surge la segunda característica, que es el sufrimiento. Mediante el olvido, sufro. ¿Por qué? Porque yo empiezo a creer que es permanente. Entonces tengo ahí una relación, impermanencia y sufrimiento. Cuando yo creo que algo impermanente es continuo, ya tengo un problema. Y finalmente tenemos que agregar el no yo, el anatta, que tanta confusión trae porque es complejo de entender porque eso es lo que tiene que ver con el origen dependiente. Por eso es impersonalidad. Impermanencia, sufrimiento e impersonalidad son condiciones que surgen y cesan. Son como formas diferentes de tratar de exponer la enseñanza. Entonces, ¿cuándo surgió y cesó? Todo el tiempo está surgiendo y cesando. Inclusive cuando uno se muere, ¿cuándo se muere? Ya te moriste, pero ya surgiste otra vez. Hay un momento donde el cuerpo físico cesa en sus funciones, sí, estamos de acuerdo, pero ya surge otra vez inmediatamente en otro lugar.
porque hay condiciones que no han cesado. Esto hace que, bueno, por ahí uno lo entiende intelectualmente y es un gran paso, pero ahora eso tiene que transformarse en, es así, en algo de una vivencia directa, no meramente una comprensión intelectual. Y ahí nos damos cuenta de el engaño que es cómo la mente trata o explica, si quieren, trata de explicar el mundo sensitivo, el mundo sensorial. Escuchamos un sonido y creemos que es continuo. Vemos una imagen y creemos que eso que estamos viendo es continuo, cuando son millones y millones y millones de fotones surgiendo y cesando. Ahí nos damos cuenta cómo nuestra mente construye una imagen, pero es un concepto, es una concepción, concibe, organiza algo. De ahí a que cada concepción de cada uno de ustedes del color rojo sea diferente. Porque está eso tenido, está eso condicionado por experiencias pasadas. Hay algo en todo eso que por ello se los digo y les resulta un poco chocante, profundamente liberador. Es profundamente liberador porque uno entonces no es todo lo que piensa que es. Sino que son acciones y como dependa yo que tome las decisiones en el momento presente, las acciones en el futuro van a tener esa causa. ¿Quién soy yo? Solo una idea. Entonces, es más fácil cambiar una acción que cambiar una idea de yo soy de esta manera o de aquella. Es mucho más sencillo. Se van a dar cuenta que cuanto mayor sea la idea fija y la opinión personal que yo tengo sobre algún aspecto de mío personal, más doloroso es todo. Y donde hay sufrimiento, no hay sabiduría. Yo ya sé cómo soy y por qué sufrís entonces. Porque en realidad no tenés la más pálida idea. Lo que vos ves es tu propia opinión de lo que pasa. Pero no estás viendo realmente. Estás tan pegado y apegado, tan cerca de la cosa, que no lo ves. No hay visión. Lo que hay es ceguera. Hay pegoteo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es abandonar ese orgullo de yo ya sé cómo soy. Deja ahí, todo eso es verso. Es explicación que uno se da y justificación que no tiene ningún sentido y no conduce a nada sano. Observemos la acción, observemos cómo fue hecha esa acción, en qué condiciones y qué resultados dio. ¿Podemos cambiar esas condiciones? Claro que podemos. Empecemos por cambiarlas arriba y vamos a ver cómo los efectos cambian después en su manifestación. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? A mí me está pasando que, bueno, es más lo que hago las 6 R's en lo cotidiano, cuando me siento en la meditación, que no me puedo quedar una hora larga porque tengo interferencia. Bueno,
por lo que sea, siento que entro rápido, mismo cuando estoy con Maru o que hacemos prácticas meditando con las partes, pero en lo cotidiano todo el tiempo estoy con las 6 R's. Y lo que sí siento, porque en casa, claro, es lógico, ¿no? Bueno, van cambiando las vacaciones de invierno, lo que yo me hago un programita, bueno, pero acá es una vida familiar y el sistema va cambiando ante las necesidades de los eslabones de la familia. Y estoy al toque con las 6 R's, y lo que sí siento es como un cosquilleo rápido desde la frente, será por la cirugía que tuve, no sé, que dejan las terminaciones nerviosas, la espalda, pero siento cuando hago las 6 R's, estoy en una marcha en donde hay cosas que, por ejemplo, hoy mismo fui al teatro y eran unos gritos y tanta cosa. Fui porque tuve una parte social familiar con mi cuñada, etcétera, etcétera, mi hija, por supuesto, mis sobrinos, nietos, un grito del teatro y de los niños, y bueno, al toque, aplicando las 6 R's, cada vez, ¿no? Que me voy dando cuenta en donde estoy constantemente. Lo que sí me doy cuenta es que hay momentos que siento hasta como, no digo, no sé si la palabra vértigo, pero como un carne de gallina, no sé si tiene que ver Sí, con la sensación. cuando uno aplica las 6 R's y sobre todo el paso de la relajación, y uno lo que notó es que adentro de la cabeza se produce esa contracción y uno la suelta y uno suelta también, digamos, la tensión que se generó en la columna, que muchas veces pasa eso, que la columna, alrededor de la columna se produce como una especie de contracción y uno lo suelta también. Puede haber una sensación hasta inclusive como de escalofrío, como si te recorriera una energía. Esa es el exceso de energía o el exceso, digamos, esa es la avidez en su más puro estado, reflejada en el cuerpo. Increíble. Entonces, uno lo que se da cuenta es la cantidad de energía que uno gasta en eso. Por eso cuando uno se enoja, se enferma. Cuando uno sostiene una postura muchos años y se enferma, se siente mal, porque el gasto de energía, la avidez que alimenta eso, es tan grande que nada, el cuerpo tiene un límite. Y cambia la visión, porque Absolutamente. está como llegando un enojo, como bien decir, ¿qué hago? Te hago lo de esto que hace un ratito, Seguro. pero constantemente, ¿qué hago acá? Bla, 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 y de golpe, después de eso, completamos el día hermoso y Absolutamente. llegué a sentarme acá, digamos, ¿no? Sí, Eh, absolutamente, absolutamente, donde uno empieza a decir, la verdad no importa lo que hagan los demás, la verdad no importa si están gritando, la verdad, o estoy acá en el medio de, no y sé, deja de molestar, absolutamente, entonces yo estoy en el medio de los hinchas, soy de Boca, y estoy en el medio de los hinchas de River, y está bien, que cada uno haga lo que quiere, digo, por ponerlo, o sea, soy radical, hay peronistas, digo, no importa, tengo la derecha, voy a la izquierda, no importa, bueno, es así, cada uno en realidad puede decir lo que quiera, el asunto es cuánta energía yo pongo para afuera, para tratar de cambiar ese afuera, cuando adentro estoy agarrado. es como que me pasan también no en este caso de hoy, pero lo estoy usando ya hace un montón esto, ¿no? Y voy sintiendo cada vez más en mi cuerpo que hoy, ¿viste? Bueno, casualmente que te lo puedo compartir reciente, pero me pasa que también me vienen como esas fotografías de cómo me cambian cómo me cambió el sentir, pero el pensamiento me cambió así, de que Sí, allá seguro, yo sentí, qué sé yo, por ejemplo, con mis colegas que van a concursos, van a cabras, y yo tengo montones de invitaciones y sigo cuidando a los chicos. Igual hago lo que me gusta, pero sí, aparte tampoco sé si es lo que quiero ni lo que me gusta, pero por un momento me hace como cosquillita, ¿viste? Digo, seguro, ¿por qué no seguro venís conmigo a la porque, charla? ¿Por qué no qué? claro, ¿Por qué no voy a retiro? Ponele, lo que sea, ¿no? Entonces me hace seguro, esa cosita. Ni bien la solté, me suceden otras cosas, un resultado diferente de seguro. entendimiento, ¿no? Y Digo, eso, claro, y capaz eso, que un día es una forma también de meditar en lo cotidiano, ¿no? Porque me vienen como insights también, por decirlo de alguna manera, como fotos mías, inclusive hasta de un momento que sentí, me viene así, como un zapping de un ayer, y me vuelven un cambio, ¿no? esa es la razón por la cual cuando uno hace las 6 R's y abandona la avidez en el momento que uno relaja, siente alivio
y ese alivio que sentís, es decir, ah, mira, yo iba a hacer todo esto, ¿por qué? Es- Porque exacto. debía hacerlo porque es lo que hace un Pero no era lo cantante mío. y no es lo que yo quiero. Ahora estoy tranquila donde estoy, ¿por qué tengo que tratar de aparentar o ser? Es de vuelta a la Me historia de saqué una tonelada, me saqué una exacto. tonelada de peso. Es lo que hace Nanda. Trato de estar bella todo el tiempo, tener esa cosa social con la gente y eso termina siendo una personalidad. ¿Qué es? La creencia de que yo me debo a eso. ¿Qué yo me debo a eso? Yo me debo a mi público. ¿Qué significa eso? La esclavitud. Una idea. Y entonces nos damos cuenta de cómo sufrimos por esas ideas. Y así que Sí, siempre agradecida, absolutamente. porque estoy en esa práctica, Seguro. ¿no? Más quería compartirlo. Gracias. A vos. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más que quieren hacer? La semana que viene vamos a empezar con la vida de Ananda, ¿sí? Que ahí tenemos uf, mucha tela para cortar. Bueno, compartamos mérito entonces. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Nos Buen vemos. fin de. Hasta Igualmente. luego. Chau, chau.